Bienvenidos al avance del capítulo 61 de la telenovela Simplemente María. Lorena le pide a Alberto que terminen con esa pesadilla porque no pueden permitir que sigan haciendo lo que les dé la gana. Alberto le responde que José Ignacio quiere casarse con su hija para reparar las faltas. Lorena se pone muy histérica y exclama que no va a permitir que ese mal nacido se case con su hija simplemente por ser el hijo de esa. Además que para ellos será la culminación de su venganza, así que no lo va a permitir ni mucho menos les va a dar el gusto. Alberto le responde que los muchachos se quieren. Ella le grita que no le importa y si él va a estar en contra de ella tampoco le importa con quién se va a enfrentar, pero de lo que sí está segura es que Laura no se va a casar con ese tipo. Por su parte, Laurita estaba escuchando toda la conversación y se marcha en ese instante. Seguidamente organiza la maleta y mete las almohadas debajo de la sábana para que crean que ella estará allí. Mientras tanto exclama que no se puede quedar en ese lugar. Posteriormente toma sus cosas y se marcha. Gustavo llama a Juan Carlos para informarle que José Ignacio se va a hacer responsable de Laura y del niño. Juan Carlos siente un suspiro porque pensó que su hijo iba a ser un irresponsable y que ocurriera lo que pasó con él y María López. Su padre le pide que no se preocupe ya que la historia se ha cambiado porque José Ignacio va a casarse con Laura y ya está decidido. Juan Carlos exclama que él también quiso casarse con María, pero su padre le recuerda que ya es muy tarde. Juan Carlos le pregunta cómo tomó su hermana Lorena la noticia. Él le responde que puso el grito en el cielo y se negará en que ellos dos se casen. Juan Carlos le pide que no vaya a permitir que Lorena se salga con la suya, a lo que él le responde que se despreocupe porque él no va a permitir que nadie se interponga en la felicidad de esos dos muchachos. Por su parte, Laura se despide de su nana y le confiesa que se mudará para la casa de su abuelito. Además, le pide que no le diga a nadie, ni mucho menos a sus padres. Su nana le da la bendición y le pide que se cuide mucho. Posteriormente, Laura toma su maleta y se va corriendo. Más tarde se encuentra con su abuelito llorando, confesándole que su madre no quiere que ella se case con José Ignacio. Gustavo le seca las lágrimas y le pide que se tranquilice porque llorando no logrará nada. Laura le manifiesta que María no la quiere y piensa que ella solamente está encaprichada con José Ignacio, pero ella piensa que ese hijo que están esperando los va a unir más todavía y es lo más lindo que tiene ahora. Pero María solo la está juzgando. Luego le pregunta a su abuelito si ella es una criminal. Gustavo le responde que no lo es y le promete que hará lo que sea por ellos, que estuvo mal que se apresuraran en hacer las cosas, pero los apoyará y le da un abrazo. Por su parte, María se dice a sí misma que tiene que encontrar una solución lo más pronto posible. En otra escena, Perlita le dice a Marco que quedó muy bonito el cuarto y le va a encantar a su bebé. Marco le pregunta si a poco eso se puede. Ella le responde que sí porque ellos saben y notan las diferencias. Luego le explica que cuando él se va por fuera, él comienza a dar patadas muy fuertes como si estuviera jugando fútbol. Marco sabe que lo está diciendo por él, así que la abraza y la trata de mentirosilla. Ella le pregunta si se va a volver a ir, pero él no le responde nada. Ella le pide que le jure que se va a ir por trabajo, por lo que él le promete a su chaparrita que es por trabajo que se irá a Tolú. Lorena entra a la habitación de Laura y piensa que ella está dormida porque la ve acostada y exclama que no piensa permitir que se case con ese tipo. María está en su despacho y toma un retrato de José Ignacio diciendo que tiene que renunciar a Laura. Por la mañana Lorena llega a la habitación de Laurita y le pregunta si no piensa ir a la escuela. Al ver que su hija no le responde, levanta la sábana y se da cuenta que hay puras almohadas y comienza a dar gritos llamando a Alberto. Él llega a la habitación y le pregunta por qué son esos gritos, a lo que ella le responde que su hija se escapó con ese tipo. Por su parte, José Ignacio va de salida. Rita le pide que desayune, pero él le dice que no tiene hambre. En ese momento recibe una llamada de Laurita donde ella le pide que se vean urgentemente porque tiene que decirle algo importante. Él le pregunta en dónde se verán, a lo que ella le pide que se vean en la cafetería de siempre. María lo regaña inmediatamente, preguntándole si va a renunciar a sus estudios por ella. José Ignacio se molesta mucho y le grita que a ella no le interesa nada ni sus sentimientos. Posteriormente se marcha corriendo en su auto. Lorena está maltratando a la nana preguntándole dónde está su hija y asegura que ella debe saberlo.
La nana le responde que ella no sabe dónde está, por lo que Lorena le grita que si se entera que ayudó a escapar a su hija la correrá de la casa. Alberto le pregunta a Lorena para dónde va. Ella le grita que va a buscar a su hija porque sabe que está en la casa de ese tipejo. Alberto le hace saber que María jamás permitiría una relación de José Ignacio con Laura, porque ayer que la fue a ver ella le aseguró que jamás permitiría ese noviazgo. Lorena no le cree nada y exclama que esa mujer mintió porque siempre ha querido enredarse con su familia, y como su relación no funcionó con Juan Carlos, entonces ahora quiere emparentar a Laura con su hijo. Pero Alberto le manifiesta que está seguro de que María no jugaría con ese tipo de cosas. Luego le informa que irá a casa de su padre porque está seguro de que Laura está allá. Mientras tanto, Lorena se queda como una loca pateando todas las cosas en la habitación. María está muy preocupada, pero Rita le aconseja que le dé tiempo a José Ignacio porque él simplemente está actuando como cuando ella también estaba de terca queriéndose casar con Juan Carlos. María menciona que ella quiere evitarle ese sufrimiento a su hijo. Su amiga le asegura que Lorena y Alberto no van a permitir que Laura se case con él, y de seguro la van a mandar a estudiar al extranjero, así que no debe preocuparse. Por otro lado, José Ignacio le dice a Laura que no debió escaparse de su casa. Ella le responde que no tuvo de otra porque su mamá se enteró de todo y se enojó muchísimo, además que no quiere que se casen y ella es capaz de cualquier cosa. José Ignacio le promete que no va a permitir que se interpongan en su relación. Luego le propone que se casen, pero ella le hace saber que es menor de edad y necesita el permiso de su madre. José Ignacio le recuerda que su papá les puede dar ese permiso y él está de acuerdo con su boda. Laura le manifiesta que se fue para la casa de su abuelito y él también está de acuerdo, así que allá la puede llamar y visitar cuando quiera sin ningún problema. José Ignacio se pone muy feliz y le dice que la quiere mucho. Posteriormente le da un beso. Por su parte, Alberto está hablando con su suegro y le pregunta si entonces Laura escuchó cuando su madre dijo que haría cualquier cosa para separarla de José Ignacio. Él le responde que sí y por eso se vino a vivir acá. Luego le pide que no se preocupe ya que encontrarán una solución. Alberto le manifiesta que José Ignacio fue a su consultorio y le dijo que quiere hacerse cargo de la situación. Gustavo se alegra mucho y exclama que al principio dudó de ese muchacho, pero ahora le hace muy feliz que se haga responsable. En ese momento recibe una llamada de Lorena, quien le pregunta si su hija está con él. Gustavo le responde que sí lo está. Lorena entonces le pide que le diga a Alberto que se lleve a su hija inmediatamente para su casa. Gustavo le hace saber que Laura no se irá para ningún lado, por lo que Lorena se molesta mucho y cuelga la llamada. Por otra parte, la madre de Víctor le pregunta si va a ver a María. Él le responde que irá después de mediodía cuando José Ignacio llegue de la escuela. Ella le pide que le traiga a su nieto y que le diga que lo quiere mucho. Él le responde que María está como una loca obstinada en no permitir que José Ignacio tenga una relación con Laura, pero que él lo va a apoyar porque José Ignacio le pidió su consejo como padre. Doña Mati le pide que mejor vaya a buscarlo y lo traiga a la casa, por lo que Víctor le da un beso de despedida y se marcha. Rita le pregunta a María si va a ir a la fábrica, a lo que ella le responde que no porque no tiene cabeza para nada. Rita le sugiere que entonces se recueste un rato, por lo que María toma su consejo y se va para su habitación. Gustavo le informa a Laura que su papá vino por ella, además de que su mamá también sabe que ella está allí. Laura se molesta y cuestiona haberle avisado a su mamá porque ahora va a venir a llevársela. En ese momento aparece Lorena como loca en el despacho de su padre y le dice a su hija que vino por ella, así que le ordena que se vayan. Laura le grita que ella no se irá a ningún lado y se apoya de su abuelo. Lorena la jala del brazo diciéndole que su abuelo no podrá hacer nada, pero Gustavo interviene y detiene a su hija haciéndole saber que Laura no se moverá de ese lugar y si se la piensa llevar tendrá que pasar por su cadáver. Lorena se enoja muchísimo y le manifiesta a su padre que la ley la apoyará porque Laurita es menor de edad y debe estar con su madre. Gustavo no le permite de todas maneras que se la lleve, así que Lorena se marcha de la oficina y él abraza a su nieta. Víctor llega a la casa de María y pregunta por ella. Rita le responde que está en su habitación, pero en ese momento María baja y saluda de mala gana a Víctor. Él le reclama por su actitud, entonces María le hace saber que se convirtió en su enemigo porque está apoyando la relación de José Ignacio con la sobrina de Juan Carlos. Víctor le comenta que él solamente le está demostrando cariño a su hijo y ella está siendo muy dura porque solamente está pensando en ella y no en los sentimientos de su hijo.
María le tira en cara que ella es su madre y sabe lo que le conviene a José Ignacio y esa muchacha no es de su agrado. Víctor cambia de tema y le pregunta qué ha pasado con su compromiso, a lo que ella le responde que no está segura de sus sentimientos y solamente está enfocada en su dolor. Víctor trata de persuadirla de que le está haciendo mucho daño a su propio hijo. María se enoja muchísimo y le tira en cara que si va a perder a su hijo no le importa perderlo a él tampoco, así que le pide que se largue con Carmen. Víctor exclama que entonces no tiene nada que hacer en ese lugar y está dispuesto a marcharse, pero María lo detiene, pidiéndole disculpas, ya que está muy nerviosa y no sabe lo que dice. También le ruega que no apoye la boda de Laura con José Ignacio, pero él le hace saber que su hijo le pidió su apoyo y se lo va a dar, por lo que María le grita que no va a permitir que otra vez la familia de Juan Carlos tenga dominio sobre ellos porque le costó mucho quitárselos de encima. Víctor le reclama porque ella aún sigue pensando en Juan Carlos aunque ya hayan pasado 20 años y le pregunta hasta cuándo va a tener que aguantar esta situación. Ella le responde que está loco. En ese momento llega José Ignacio y saluda a su padrino. Él le informa que su abuela lo quiere ver. María, un poco molesta, le dice sarcásticamente que afecto no le va a faltar y alcahuetería tampoco. Entonces José Ignacio le pide que ya lo deje en paz y se marcha con Víctor. Laurita está llorando porque su mamá no va a permitir que ella tenga a su bebé, pero su abuelo le promete que eso no va a pasar y le sugiere que hablen con su abogado para que los case y así su mamá termine aceptando ese matrimonio. Laurita se alegra mucho y lo abraza por ser tan bueno con ella. Doña Mati está muy desesperada organizando la mesa ya que está contenta porque viene su nieto José Ignacio. En ese momento aparece toda la familia y también se alegran por la llegada de él. Justo después aparecen José Ignacio y Víctor con un ramo de flores y una torta. Posteriormente todos se saludan y se sientan para disfrutar de las delicias. Marco está muy preocupado porque ya no tiene dinero y no le alcanza para hacerse sus exámenes médicos. El doctor le pide que se tranquilice ya que de ahora en adelante el hospital se va a encargar de cubrir todos sus gastos. Marco le agradece mucho y le pide que le agradezca también al director del hospital. Rita consuela a María persuadiéndola de que tal vez a José Ignacio le vaya bien en su matrimonio, pero María se rehúsa a aceptar que su hijo se mezcle con esa familia ya que a ella no le fue muy bien. Además de que ella sin su hijo no es nada. Alberto trata de hablar con Lorena para que lleguen a un acuerdo y acepten que Laurita se case con José Ignacio, pero ella no se resigna y exclama que no va a permitir que ese tipejo se acerque a su hija. Además, trata mal a su padre por tener a Laura en su poder. Alberto no tolera sus faltas de respeto hacia su suegro y le dice que la única queja que tiene de su padre Gustavo es que no la supo criar bien. Rita sigue consolando a María y le pide que le dé tiempo a su hijo, además de que Lorena tampoco va a permitir que ese matrimonio suceda porque lo aborrece. María le manifiesta que no está segura y se siente sola porque todo el mundo le ha dado la espalda. Florencia conversa con Gustavo y le hace saber que la juventud de ahora es muy impetuosa, pero le alegra mucho de que estén tomando responsabilidad y también está de acuerdo en que Laurita se case con José Ignacio. Gustavo le confiesa que aunque su hija Lorena lo odie, va a defender a Laurita y a su amor. Por su parte, José Ignacio le está explicando a su abuela que la situación está complicada porque su mamá no los acepta. Doña Mati le sugiere que entonces se venga a vivir con Laura a su casa. José Ignacio se sorprende y le pregunta si sería capaz de aceptarlos, a lo que ella le responde que sí porque no le daría la espalda. Iris está escuchando música muy alta, pero Rita le pide que le baje el volumen. En ese momento llega Palmira, la madre de Iris, y ella se alegra mucho de que haya venido, ya que en esta casa todo el mundo está muy raro. Por lo que Palmira le da un abrazo y le pide que comprenda ya que cada quien tiene sus responsabilidades. José Ignacio conversa con Víctor y exclama que no entiende por qué su mamá y Lorena no entienden que él está enamorado de Laura y quieren casarse. Víctor le pide que convenza a su mamá de que acepte a Laura, pero él le menciona que eso no sucederá porque su mamá no va a permitir que se case con la hija de la mujer que más daño les ha hecho. Florencia trata de hablar con Lorena para que no se interponga más en la relación de Laurita. Además le pide que tenga consideración con su papá ya que hoy lo trató súper mal y él está delicado de salud. Lorena le grita que hará lo que sea con tal de que le devuelva a su hija y la echa de su casa, por lo que Florencia muy sorprendida se retira.
Por su parte, Laurita hace una llamada a la casa de José Ignacio, pero para su mala suerte contesta María, así que Laura cuelga inmediatamente. José Ignacio se despide de su abuela y de toda su familia. Posteriormente llega Lorena a la casa de su padre y se lleva a Laurita a la fuerza. Más tarde, Gustavo se enoja mucho con Tomás y le pregunta por qué permitió que esa mujer se llevara a su nieta. En ese momento recibe una llamada de José Ignacio ya que quiere hablar con Laurita, pero él le informa que su madre se la llevó a la fuerza. Por último, Lorena encierra a Laura en su habitación, mientras ella le está gritando que no va a impedir que ame a José Ignacio y que tenga a su bebé. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.